Hola chicos, feliz tarde, espero que se encuentren súper bien. Espero, aquí conecté el micrófono, espero que se escuche. Me agarraron justamente hidratándome con mi famosa fórmula y bueno, tratando de llevar un poquito de sol porque he estado mucho bajo techo hoy y recuerden que uno predica con el ejemplo. Muy contenta de estar con ustedes acá. Creo que es el segundo live que hago por Instagram en lo que va de mes. Así que bueno, vamos a aprovecharlo al máximo. Hoy, como siempre, vamos a comenzar la dinámica respondiendo a las preguntas que me dejaron los miembros de la comunidad de WhatsApp, lo más directo, lo más personalizado posible. Y luego voy a ir respondiendo a las preguntas que me hayan dejado en la cajita que monté ayer aquí en Instagram, casi se me olvida. Y bueno, todas las preguntas que surjan sobre la marcha las iré respondiendo. Ay, muchas gracias desde Venezuela, mi país natal. Muchísimas gracias por el apoyo. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Dejé la página por allá. Vamos a comenzar con las preguntas. Dejaron muchísimas y súper interesantes, ¿no? Vamos a ver. Aquí tengo la primera. Esta es del grupo de WhatsApp. Me la dejó Heidi Oliaga. Y bueno, ella me coloca que estuvo leyendo acerca del Neu 5GC. Ella le pone proteína, que está en la carne y en los derivados de la vaca, o sea, todos los productos bovinos y del cerdo, que está muy preocupada por los efectos a la salud, etcétera, y que por favor quiere saber mi opinión y qué le recomiendo al respecto. Es un tema como muy, muy álgido. De hecho, si ustedes investigan al respecto, van a ver muchas opiniones encontradas, porque nosotros evolucionamos, chicos, comiendo mamíferos, vaca, ternero, carnero, como le quieran decir, cordero, borrego, cabra, etcétera. Ahora bien, no todos somos iguales, no todos tenemos composición genética igual, ni tenemos una misma epigenética que al final del día es la que va a determinar que algo se exprese en nuestro cuerpo o no. Lo que sí es una realidad, y es donde yo más me he especializado por mi propia condición, es que en enfermedades autoinmunes, ¿ok? Por eso es que yo hago tanto hincapié en que más allá de la caseína, porque la caseína realmente es una proteína, el Neo 5GC es un azúcar, es como un carbohidrato que está presente en ese tipo de carne y que nosotros no reconocemos porque no lo sintetizamos endógenamente. Y en algunas personas esto puede hacer activación genética, puede degenerar inflamación, respuestas inmunológicas. Entonces, en algunas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo lupus, como por ejemplo Hashimoto, no todos, pero sí hay. En mi caso no, gracias a Dios, pero yo sí he visto en personas que sí, les detona. En Sjögren y obviamente en esclerosis múltiple, yo no he tenido a la fecha un paciente con esclerosis múltiple, es donde más se observa la elevación de los anticuerpos ante el consumo de este tipo de alimentos. ¿Ok? Entonces, no es para alarmar, no es para que no comas más nunca carne roja, porque al contrario, son más los beneficios que los perjuicios al comerlo, porque vuelvo y repito, la activación de la cascada de la inflamación y la respuesta de estos anticuerpos no es en todos los individuos. Tiene que haber un componente genético y tiene que haber un disparador, que es la epigenética, que hace que ese individuo sea más sensible y que a otros no les pase absolutamente nada. Entonces, ¿dónde se ha visto, dónde hay evidencia científica? En ELA, esclerosis múltiple, lupus, Sjögren, perdón, algunos Hashimoto, me imagino que tiene que ver con la condición del intestino de cada quien, y en algunas condiciones inflamatorias, como por ejemplo síndrome de sensibilidad química múltiple, etcétera. No es en todo el mundo, ¿ok? Entonces, esa es la información que yo te puedo aportar. Si tú tienes alguna de estas enfermedades autoinmunes, es probable que tengas que examinarte, ¿verdad? Y hacer experimentación. Como por ejemplo en algún momento, hace años, 7, 8 años atrás, cuando yo debuté con Hashimoto, yo tuve que hacer ciertos experimentos porque yo no tenía los conocimientos que tengo ahora. En donde yo te puedo decir, mira, esto te va a subir los anticuerpos. El maní te va a subir los anticuerpos. Lo sé, lo tengo medido. La caseína, lácteos hidratados de la vaca,
puede ser la caseína o puede ser el Neo 5GC, te va a subir los anticuerpos. El gluten te va a subir los anticuerpos. La soya te va a subir los anticuerpos. Lo tengo medido. Es algo que yo he experimentado en mí y en pacientes. Y tengo exámenes antes y después, o sea, lo puedo medir. Ahora, en las demás, pues es un tema de observación y experimentación. Yo no me volvería loca, ¿sabes? No haría de esto una bomba atómica porque vuelvo y repito, no todos somos iguales, el contexto genético no es igual, la epigenética no es igual, la calidad del intestino de cada persona también es como un punto que puede predisponerte o no, porque vuelvo y repito, la modulación inmunológica de cada individuo va a depender de la calidad del intestino y a lo que estemos expuestos, la cantidad de toxinas, nuestra capacidad de detoxificar, cómo sea nuestra microbiota, etcétera. Entonces, yo lo dejaría hasta allí. ¿Ok? Luego el señor Fernando Játiva me pregunta, bueno, él me dice que qué pasa si un día llega tarde a su casa, que él cuida el ritmo circadiano, pero que llega a las 8 p.m. y que si puede comer a esa hora y que si le va a traer efectos secundarios. Lo que yo le digo a mis pacientes todo, y en su momento cuando él fue mi paciente se lo dije, nosotros somos lo que más hacemos. Nosotros somos, tú eres tus hábitos. Tú eres lo que más haces. Por un día que es excepcional, circunstancial, entrenaste, llegaste a tu casa, X o Y, sabes, no lo tomaste en cuenta, fue algo imprevisto, llegaste a tu casa y tienes hambre, comes. Lo que tienes que entender es que tienes que esperar 3 horas para acostarte a dormir. No es que si tú te acuestas todos los días a las 9 o a las 10 y comes a las 8 te vas a acostar. No, porque te va a generar indigestión, reflujo, malestar, etcétera. ¿Ok? Si tienes hambre, come, no pasa absolutamente nada. Por un día que esto ocurra, tú no echas a perder todos tus hábitos anteriores. Esta misma persona me hizo una pregunta y me coloca, si se cumple con ejercicio, dieta y suplementos regularmente, triglicéridos en 106, ¿qué se puede hacer? A ver, triglicéridos en 106 para mí, obviamente lo está preguntando porque él sabe que no es un valor funcional. Los triglicéridos tienen que estar siempre por debajo de 100 y si yo llevo un enfoque bajo en carbohidratos, mis triglicéridos deberían estar en 70, en 60, etcétera. Ahora, si yo estoy haciendo todo bien, de acuerdo con lo que me dice, ¿qué tengo que mirar? Tengo que mirar si estoy combinando, porque eso pasa mucho. Recuerden que en el cuerpo la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Cualquier excedente que yo tenga en mi cuerpo, ¿verdad? Y que el cuerpo no lo utilice, al hígado le toca transformar ese excedente en triglicéridos y empaquetarlo en el tejido adiposo o en el órgano, ¿ok? Y por eso es que el hígado se vuelve graso. Entonces, hay veces que hay personas que en una misma comida comen alto en carbohidrato y alto en grasa. Son dos combustibles energéticos. El cuerpo siempre le va a dar prioridad a uno. Va a usar uno y va a depender de tu flexibilidad metabólica. Es decir, si tú eres dependiente de la glucosa o si tu cuerpo sabe trabajar con grasa como fuente de energía. De los dos sustratos energéticos, si yo combino en una misma comida mucha grasa y mucho carbohidrato, mi cuerpo le va a dar prioridad al carbohidrato, porque es un combustible económico, fácil de utilizar, y el cuerpo sabe que ese tipo de combustible es mejor utilizarlo rápido porque a largo plazo genera radicales libres, daño, picos de glucosa, etcétera. Entonces, normalmente hay personas que no toman conciencia y comen en una misma comida papa, plátano, un aguacate, mantequilla, no sé qué, ta. Entonces, eso puede generar ese tipo de comportamiento metabólico, o sea, que haya un excedente y ese excedente se transforma en triglicéridos. También el consumo de grasas de mala calidad. Por ejemplo, hay personas que llevan alimentaciones bajas en carbohidratos, pero comen mucho en la calle. Y en la calle utilizan aceite de canola, aceite de soya, aceite de girasol. Esto también puede hacer que haya un aumento de los triglicéridos. El horario de alimentación, porque eso me hace más o menos sensible a la insulina. La insulina es una hormona que crea grasa, ¿ok? Eso es importante, entonces revisar ritmo circadiano. Y por último, también tengo que revisar cómo está funcionando mi hígado, porque al final del día, los triglicéridos, todo eso se produce a nivel hepático. Entonces, si mi hígado por X o por Y está constipado, ¿por qué? Por ejemplo, estoy tomando alcohol,
Hay gente que no se da cuenta, pero comienza a tomarse una copita de vino todos los días o 3 veces a la semana y ya eso es un patrón, ¿ok? Y eso influye, porque la gente piensa que no, es que con una copita no te pasa nada. Lo que pasa es que ustedes no se dan cuenta que el hígado hace demasiadas funciones en el cuerpo. O sea, el hígado produce factores de coagulación, otro tipo de proteínas, el hígado hace efecto detoxificador, ¿ok? Metaboliza, o sea, todo lo que entra en la luz intestinal pasa vía porta al hígado y el hígado lo filtra y lo manda a todo el cuerpo. O sea, el hígado tiene demasiadas funciones. Entonces, hay en ocasiones, que la gotita es la que derrama el vaso con agua. Entonces, yo tengo que revisar todos mis hábitos de vida, ¿ok? Y no quedarme en lo, vamos a decir, en lo más superficial. Es que si estoy, lo más superficial sería que de repente piensas que no estás consumiendo alto en carbohidratos y si lo estás haciendo, por ejemplo, o estás consumiendo jarabe de maíz alto en fructosa, estás utilizando mucho edulcorante. Hay edulcorantes que elevan los triglicéridos, como por ejemplo el sorbitol, el maltitol, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Sí, las bebidas cero también suelen generar alteraciones en los triglicéridos, ¿ok? Entonces son muchas cosas que hay que evaluar para sacar una conclusión. Pero igual, fácil de resolver porque 106 está fácil de resolver. Yolime Castaño me dice que tiene 53 años y que le está saliendo en herpes labial, 15 días le sale, 15 días se le quita. Fue al médico y le mandó antibiótico y aciclovir por 6 meses. ¿Qué puede hacer? Porque ella no quiere tomar eso. Y estoy 100% de acuerdo contigo, no lo debes tomar, ¿ok? Imagínate la repercusión a nivel de la microbiota que puede tener tomar 6 meses un antibiótico. O sea, vas a arrasar, vas a generar una disbiosis. Y esa disbiosis puede enmascarar otro tipo de alteraciones. Desde la parte metabólica, ¿ok? O sea, que empieces a generar, por ejemplo, resistencia a la insulina, generado por antibióticos porque dañaste la microbiota. Puedes generar más inflamación, daño del tubo gastrointestinal, ¿ok? Incluso respuestas inmunológicas. Entonces, eso no tiene sentido por ningún lado. Piensa, ¿ok? ¿Por qué me sale el herpes labial, que es el herpes simple? Algo está pasando con mi sistema inmunológico. De acuerdo con la edad, yo miraría, si fuese tú, en qué estado vital te encuentras. ¿Entraste ya en la menopausia o estás en la perimenopausia? ¿Y por qué digo esto? Porque las fluctuaciones hormonales o ya enteramente el descenso hormonal es un fuerte estrés para el cuerpo, ¿ves? Y estrés va a hacer que se te eleve el cortisol. Y el cortisol elevado es inmunosupresor. Si yo estoy inmunosuprimida, me va a salir un herpes, me voy a enfermar, voy a tener itis a repetición, ¿ok? Entonces yo miraría, más allá de tomarme el medicamento, ¿verdad? Esto tienes que manejarlo tú con inmunomodulación. ¿Cómo te inmunomodulas? Rápidamente, puedes utilizar lisina, 1 gramo al día, por ejemplo. Eso te puede ayudar con la parte viral. Puedes colocarte aceite de coco y luego para cicatrizar sábila, ¿verdad? Puedes hacerte megadosis de vitamina C para inmunomodular. Pero más allá de eso tienes que ir a la causa raíz. Y yo creería, por la edad y porque eres mujer y porque así somos, ¿verdad? Porque suele pasar más hacia la perimenopausia pegado a la menopausia por los cambios hormonales. Es que eso no es algo que pasa así por encima. O sea, la menopausia en la mujer es muy agresiva porque llega un punto en que los estrógenos caen casi a cero. Y eso es como una agresión. El cuerpo se ve así como que, ¿qué está pasando? Y de hecho tienen que recordar que las células inmunológicas tienen receptores estrogénicos. Por eso es que las enfermedades autoinmunes son más comunes en las mujeres que en los hombres. Entonces, al caer los estrógenos, uno también queda inmunosuprimido, ¿okay? Aparte de que representa un estrés para el cuerpo. El estrés genera elevación del cortisol. El cortisol elevado va a elevar la prolactina, que es una hormona de la hostilidad, que a su vez, por retroalimentación negativa, pues va a tumbar más las hormonas, va a tumbar más la testosterona, la dopamina, bueno, qué decir de la progesterona, etcétera. Entonces yo revisaría cómo están mis hormonas y trataría de buscar de forma natural o acompañado con un médico especialista en terapia de reemplazo hormonal, entrar en balance y luego trabajar en conciencia en mis hábitos pilares de la salud. Los 5 pilares de la salud que yo siempre les hablo y que trabajé en mi reto y que seguiré trabajando, que es la alimentación adecuada,
que la alimentación definitivamente en la peri y en la menopausia tiene que ser baja en carbohidratos, súper importante, porque la sensibilidad a la insulina cambia la redistribución de la grasa, se pierde masa muscular, y la masa muscular es esa capacidad que vamos a tener de guardar glucógeno con mayor facilidad. La masa muscular es una garantía metabólica porque es lo único que acelera el metabolismo, porque es costosa para el cuerpo. Esa condición se va perdiendo con el descenso hormonal, entonces todo el perfil metabólico comienza a cambiar en la mujer. Entonces yo le prestaría atención a eso, ¿ok? A la hidratación es muy importante, al ejercicio, haciendo hincapié al entrenamiento de fuerza, porque el músculo ya no es negociable, es una prioridad, incluso para el estatus osteoarticular. Ritmo circadiano es súper importante, comer de día, ayunar de noche, dormir mis 8 horas, no sirven 5, no sirven 6, 8 horas, la exposición al día, a la luz del día, al amanecer, al cenit, al atardecer, súper importante, ¿ok? Hacer grounding, gestionar mi estrés, porque justamente como cambia ¿cómo se llama eso? El estado vital, vamos a ponerlo, estás cambiando de estado vital, obviamente tus intereses y tus acciones tienen que también cambiar. Estás en otra etapa de tu vida y con base a eso tienes que actuar. Entonces, todos esos cambios generan estrés y generan alteraciones de muchos tipos. Alteraciones metabólicas, hormonales, intestinales, inmunológicas, y justamente allí es donde te está dando. Entonces, yo creería que simplemente volteando la mirada hacia esto que te acabo de comentar, tú no vas a tener recidiva, ¿ok? Mientras tanto, porque bueno, la realidad es que los hábitos funcionan, pero no son mágicos, es decir, tú no vas a ver un resultado porque hagas una cosa hoy a los 3 días, pero si a las 2 semanas, a las 3 semanas, al mes ya comienzas a ver. Entonces, mientras tanto, inmunomodúlate con moléculas naturales, o sea, utiliza la lisina, como te acabo de decir, la vitamina C, la echinasia incluso te puede ayudar, tienes que tener buenos niveles de vitamina D, o sea, todo lo que inmunomodula, las megadosis de vitamina C, todo eso te puede ayudar para sacarte de la crisis. Pero olvídate, la solución no está en tomar antibiótico y menos por 6 meses. Eso es una locura. Carmen tan bella. Carmen, ella es de España, se tomó el tiempo de escribirme agradecimiento por la dinámica que hago todos los miércoles, de responderle sus preguntas, y bueno, yo súper feliz. María B, ella me dice que cómo puede ayudar a una niña de 13 años, ¿verdad? Que es alérgica al maní, a las nueces y a los camarones con eczema en piel. ¿Cómo ayudarla con alimentación y suplementos para mejorar las alergias? Bueno, fíjate, allí no hay nada que hacer, porque eso es una alergia en donde pone en marcha el sistema inmunológico. O sea, ella responde a moléculas específicas, ¿ok? Entonces una alergia no se negocia, ella no se puede exponer a esos alimentos, ¿ok? Y está claro. Eso sucede mucho con el maní, de hecho genera edema de glotis, o sea, las nueces, el camarón, capaz la tintura de calamar también le puede generar, entonces ella no se debe exponer a esto. Ahora, todo lo que es eczema y todo lo que es la alergia se modula o se trabaja desde el intestino. Entonces, una persona de 13 años no debería estar suplementada, ¿ok? Eso se tiene que trabajar desde la alimentación. Entonces, la alimentación tiene que ser una alimentación que cuide al intestino, una alimentación antiinflamatoria, no es ponerla a azúcar, no es ponerla a glutamato monosódico, ¿verdad? Que son estos disruptores de las papilas gustativas que exacerban o el sabor salado o el sabor dulce, evitar la soya, el gluten, la caseína A1. Hay que mirar cómo es su reacción hacia los demás granos, porque al final del día el maní es un grano, ver cómo reacciona, ¿ok? También todo lo que se coloca en el cuerpo es súper importante, por lo mismo que hablé anteriormente de los estrógenos, es una niña que debe estar o ya desarrollada o por desarrollarse, ¿ok? Y cuando tenemos el desarrollo tenemos un pico de estrógeno, y el estrógeno es inmunoestimulante, lo acabo de comentar. Entonces, tratar de, con los hábitos de vida, o sea, los cosméticos que usa esa niña, la ropa, el ambiente donde está, si usa perfume, o sea, ir controlando todo eso, la alimentación, también que sea una alimentación de calidad, que no esté cargada en exceso de hormonas, es decir,
consumir proteína de carnes de pastura, huevos orgánicos, grasas de calidad, evitar grasas inflamatorias, como por ejemplo los omega 6, bueno, todas las grasas trans hidrogenadas creadas por el hombre, la margarina, todos esos tipos de aceites que no convienen. Enseñarle a hidratarse correctamente y no con gaseosas, no con jugos naturales, que no tenga incorporación temprana de alcohol. ¿Y por qué? Bueno, porque todo lo que es eczema y todo lo que es alergia, por supuesto que parte del intestino, pero también tiene un protagonismo el hígado. ¿Okay? De hecho, ronchas en la piel, uno piensa en hígado. Hígado está constipado. ¿Okay? Eso quiere, cuando uno ve eczemas en piel y ronchas en piel, uno sabe que la fase 2 del hígado está lenta. ¿Ves? En la fase 1, el hígado hace oxidorreducción, o sea, convierte moléculas en moléculas que pueden ser mucho más dañinas, porque como que las decompone. Y en la fase 2, gluconoración, metilación, etcétera, es donde las transforma en toxinas de liposolubles a hidrosolubles para poder ser sacadas del cuerpo. Entonces, cuando esa fase es lenta, ¿verdad? Entran en juego los mecanismos 2 de eliminación, que son las mucosas. Entonces comienza a verse cosas en la piel, queratosis, la misma rosácea, eczema, ronchas, picazón, etc. Entonces hay que cuidar mucho el hígado. Vuelvo y te repito, hasta ahí yo me quedaría con temas de hábito. Yo no, por esta vía, yo no jamás te voy a recomendar suplementos porque hay que verla en consulta. Esto es demasiado delicado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo sí la haría hacer ejercicio, la haría sudar, la llevaría al sauna, inteligentemente le haría los choques de temperatura, buscaría que, bueno, que sus mecanismos primarios funcionen bien, me aseguraría de que vaya todos los días al baño, o sea, que su intestino esté trabajando bien, que elimine correctamente, que sude y también estaría pendiente cómo huele ese sudor. Si el sudor huele feo, es porque tiene demasiada eliminación de catecolaminas, ¿ok? O sea, adrenalina, noradrenalina, etcétera. Y habla de que el hígado está cargado, porque el hígado es el que se encarga de sacar las catecolaminas del cuerpo. Bueno, hidratación correcta para que orine, la alimentación, que haga deporte, que duerma bien. O sea, yo trabajaría desde los hábitos, ¿ok? Pero obviamente, a lo que genera ese tipo de alergia, donde está en juego los anticuerpos IgE, ¿ok? O sea, hay una activación inmunológica, olvídate, a esos alimentos ella no se puede exponer, ¿ok? Vamos a seguir viendo por aquí. Glenda me pregunta, bueno, no, Glenda me cuenta que, bueno, que ella tuvo un reflujo muy fuerte, nunca lo había tenido, y que tuvo un dolor debajo de la costilla derecha, con gases e hinchazón, que se puso a tomar agua con manzanilla y se le calmó. Dice que no puede comer después de las 6:30 p.m. Entonces, fíjate, Glenda, claramente aquí hay un tema de tubo gastrointestinal, ¿ok? Dolor por debajo de la costilla derecha puede ser hígado o puede ser vesícula, ¿ok? Entonces, ambas cosas las puedes mirar haciendo un eco abdominal, ¿ok? Hay veces también que obviamente el colon es muy grande, es colon ascendente, que es lado derecho, transverso, que es la parte superior, que puede coincidir con la boca del estómago, y colon descendente, que es el lado izquierdo. También se puede solapar, no te digo que no, pero definitivamente aquí tienes que trabajar el tubo gastrointestinal, o sea, recuperar el pH del estómago para que por ende haya una buena producción de bilis, ¿ok? La vesícula se contraiga y se vacíe y que el páncreas produzca correctamente ese pool de enzimas digestivas para que tengas una buena digestión. Eso por un lado. Y luego, las cosas suceden por algo, me estás diciendo que ya no puedes comer nada después de las 6:30, un poco coherente, ¿ok? Ritmo circadiano, eso es súper importante. También debes mirar, porque si nunca has tenido un reflujo y tuviste un reflujo importante, hay veces que por la elevación, o sea, no sé si tú tienes un sobrepeso, pues, pero hay personas que tienen mucho sobrepeso, comen mucha cantidad de comida, comen muy rápido y van generando una hernia hiatal, que puede ser grado 1, puede ser sencillita, no se ve a simple vista, ¿entiendes? Y la hernia hiatal evita que el cardias, que es esa válvula que separa el esófago del estómago, se cierre herméticamente y que haya reflujo, o sea, que suban los jugos gástricos hacia el esófago, ¿ok? Te genera ese malestar. Eso también puede pasar. Entonces, tienes que evaluar varias cositas de forma integrativa y no esperar que vaya a peor. O sea, no esperes que te dé un segundo episodio de reflujo, etcétera, ¿ok?
comienza a trabajar conscientemente para recuperar toda la funcionalidad del tubo gastrointestinal. En el ebook, creo que tú lo tienes, pero o me estoy confundiendo. Pero bueno, en el ebook, que es el manual que yo escribí de 120 días para sanar, hay 6 protocolos de salud. El protocolo 1 y el protocolo 2 te va a ayudar a recuperar el ácido del estómago y una buena producción de bilis, que se contraiga y se vacíe la vesícula. Comienza por allí. De hecho, si por un tiempo, ponte 1 o 2 meses, necesitas incorporar enzimas digestivas con clorhidrato de betaína, que mejora el pH del estómago, y bilis de whey, úsalo. Utiliza las muletas mientras haces los cambios en tu estilo de vida para mejorar el tubo gastrointestinal, pero corrige, o sea, comienza a hacer las acciones para que no te sigas sintiendo mal, ¿ok? Mayela, no, esto es la sábila, wow, Magda, perdón, no Mayela, es que yo a veces escribo, Magda me pregunta que si la sábila es útil para el intestino permeable. Fíjate, el concepto es intestino hiperpermeable, porque el intestino ya es permeable, debe serlo, pero él es selectivo. Sí, pero no lo va a revertir al 100%. Es decir, hay suplementos que son complejos, como por ejemplo aquí en Ecuador hay uno que se llama Enteroplex, que son varias moléculas que al unísono, es decir, trabajando unidas, hacen el trabajo para regenerar el epitelio intestinal. Por ejemplo, para regenerar el epitelio intestinal se requiere vitamina A, se requiere zinc, carnosina de zinc, se requiere, no en todos los casos, pero glutamina, aloe vera, como no, y hay otro que se me está yendo, bueno, glicina, ¿ok? Ayuda muchísimo. Entonces, la unión de todas esas moléculas, después de haber hecho el trabajo de limpieza, de regeneración, etcétera, es cuando realmente uno ve la diferencia en el intestino, ¿ya? Pero el aloe vera solo te puede ayudar a calmar el reflujo, por ejemplo, una crisis de acidez, cuando la persona tiene gastritis y quiere hacer el despegue del omeprazol. El aloe vera es como un omeprazol natural y también es cicatrizante. Es decir, si tú tienes una úlcera, te ayuda a cicatrizar, ¿ok? Es un cicatrizante interno, pero no va a hacer el trabajo al 100% como por ejemplo lo puede hacer una vitamina A o una glicina o la carnosina de zinc, por ejemplo. Entonces ahí tienes como una guía. Yulimar Pilar me dice que un niño de 13 años tiene continuamente hipo, que no se le quita. ¿A qué se debe? Bueno, fíjate tú, 13 años está muy pequeño. ¿Yo qué miraría? Lo básico es mirar la hidratación. A partir de electrolitos, ¿cómo está la hidratación de ese niño? ¿Ok? Luego de eso, ¿cómo está su tubo gastrointestinal? Porque el hipo está generado por ejemplo, alteraciones del pH del estómago. El hipo puede estar generado por un reflujo gastroesofágico. Fíjate, hay personas que por estructura, o sea, ya es de nacimiento, nacen con su hernia yatal. Hay niños que tienen su hernia yatal, de hecho se les ve como un poporito. Nacieron así. Y son niños que tienen esa predisposición a tener reflujo. Por tener esa formación allí, el cardias no cierra. A lo mejor puede ser eso, ¿ok? También toda la funcionalidad del tubo gastrointestinal, tenemos que recordar, viene del nervio vago. Entonces, una disfunción del nervio vago, ¿verdad?, que está comandada por el sistema nervioso central autónomo, puede hacer que mi tubo gastrointestinal no funcione bien, por ejemplo, y eso puede ser desde niños, pues. Entonces, rehabilitar con ejercicios para activar el nervio vago puede funcionar. Las arcadas, hacer sonidos guturales, por ejemplo, la música, el baile, el ejercicio, todo ese tipo de cosas estimula el nervio vago. El reposo gastrointestinal, pero bueno, es un niño, también estimula el nervio vago. Hay terapias ya que lo hacen los especialistas. Hay algunos neurólogos que también suelen utilizar algunas estrategias para activar el nervio vago directamente, lo puede ayudar. Pero bueno, yo me iría primero desde lo básico, la hidratación, ¿verdad? Y se me olvidaba. Bueno, antes ustedes se van a
se van a recordar, los que son más o menos de mi época. Antes le decían a uno que cuando tienes hipo que te asusten. Eso es una tontera. Pero bueno, sí es verdad que hay tipos de hipo que tienen una connotación psicoemocional. Pero yo pienso, yo como que en retrospectiva, yo pienso que tiene que ver igual con el sistema nervioso central, porque todo está conectado. Es decir, mi cerebro está conectado con el intestino por el nervio vago, ¿entiendes? Entonces también todo eso puede estar conectado, las emociones de ese niño, si ha tenido algún episodio fuerte que no ha digerido, ¿sabes? Alguna pérdida o algo en el colegio o algo a nivel familiar. O sea, mira porque el hipo tiene un trasfondo interesante, ¿ok? Pero bueno, ahí tienes como varias guías. Lou Health me pregunta, quisiera saber más sobre la disautonomía. ¿Cómo podemos mejorar con el estilo de vida? Wow, corazón. Ojalá estés preguntando por curiosidad y no porque lo tienes, pero bueno. La disautonomía es una enfermedad que va del sistema nervioso central autónomo y que, bueno, obviamente va a alterar todas las funciones autónomas, es decir, que son independientes de lo que tú quieras hacer. Es decir, los latidos de tu corazón, tu respiración, tu intestino, un poco lo que estamos hablando, la presión arterial, todo eso. Y es compleja porque requiere, o sea, tienes que tener un equipo multidisciplinario, es decir, tú tienes que tener ayuda neurológica, tiene que estar un gastro contigo, porque toda la parte gastroenterológica está afectada, el cardiólogo, ¿ok? Incluso la parte renal, todo eso se ve afectado. Por ejemplo, a las personas que tienen disautonomía les pasa o tienen esa hipotensión ortostática, o sea, se están sentados y se paran y se marean, pero se pueden desmayar, por ejemplo. Son personas que tienen fatiga crónica, se cansan con mucha facilidad, pueden tener la presión muy baja, pero también pueden tener hipertensión, pueden tener cambios en la frecuencia cardíaca, bien sea hacia la bradicardia, que es frecuencia baja, o taquicardia, ¿ok? Pueden tener diarrea o estreñimiento, pueden tener dispepsia, o sea, problemas para tragar, pueden vomitar, o sea, tienen problemas intestinales, o sea, es un tema que como parte del sistema nervioso, es una alteración del sistema nervioso autónomo, como desde ahí se irrigan hacia muchos sistemas y órganos en el cuerpo, hay una afectación, vamos a decir, múltiple. Entonces, de tal forma tiene que ser abordada desde un punto de vista multidisciplinario. ¿Qué se puede hacer desde el estilo de vida? Pues muchas cosas. Por ejemplo, con tus hábitos nutricionales, mejorar la salud del tubo gastrointestinal, o sea, tratar de que con tu alimentación preserves la funcionalidad del estómago, ¿verdad? Del intestino delgado, del intestino grueso y de órganos que no están per se inmersos en el sistema digestivo como el hígado, pero cuidarlo, ¿ok? Cuidar la integridad de tu intestino, que funcione bien y obviamente dependiendo de la persona y lo que te responda la persona, apoyarlo con suplementos procinéticos si son necesarios o enzimas si son necesarias, lo que acabamos de hablar, clorhidrato de betaína, bilis, o sea, lo que sea necesario para que ese funcionamiento sea correcto. Desde el punto de vista de la hidratación, una persona que tiene disautonomía tiene que cuidar los electrolitos. Por ejemplo, si exagera con el potasio, por ejemplo, le puede dar una bradicardia. ¿Sí? Tiene que tener como un control muy minucioso entre potasio, sodio, magnesio, sobre todo sodio. Estas personas se pueden descompensar con mucho calor, o sea, hay personas que se desmayan con el calor, ¿entiendes? O son como muy, muy sensibles al frío, a los cambios de temperatura. Son personas que tienen que saber, y eso sí tiene que ser llevado por un especialista, qué tipo de deporte hacer. Porque si hacen un deporte muy extenuante, se desmayan, por ejemplo. Si hacen un entrenamiento de fuerza o un entrenamiento interválico de alta intensidad que no esté de acuerdo a sus capacidades actuales y al comportamiento actual, se puede desmayar. Por supuesto que debe hacer ejercicio, pero tiene que ser controlado. Y mientras lo haga de forma más gradual, va agarrando más resistencia y el cuerpo se va acoplando. ¿Ok? Son personas que tienen que trabajar al unísono todos los hábitos de vida. Y obviamente, como tienen esa vulnerabilidad, pues probablemente haya que apoyarlo con suplementos, con creatina, electrolitos, o sea, suplementos para el intestino, adaptógenos, o sea, eso se ve
de acuerdo a lo que necesite ese paciente, porque todos los pacientes con disautonomía no necesitarán consumir el mismo tipo de suplementos, me hago entender, pero mucho puedes hacer desde tus hábitos, o sea, llevar un estilo de vida antiinflamatorio y cosechar esos hábitos que generan salud, que son parte de la salud, la alimentación, la hidratación, el entrenamiento, el movimiento, el buen descanso, la gestión del estrés, porque son personas mucho más sensibles, ¿ves? Y se pueden afectar con más facilidad, pues todo eso te va a aportar una mejor calidad de vida. Entonces, bueno, ahí tienes como una guía. A ver aquí. Ajá. Miguel Riera me pregunta, bueno, aquí está preguntando por una mujer, que qué recomendación se le puede dar a una mujer que tiene lipedema grado 1, grado 2, cuáles alimentos o suplementos para mejorar calidad de vida. Bueno, fíjate, para el lipedema, te lo puedes buscar, PodMed, ChatGPT. El mejor enfoque nutricional para el lipedema es la dieta cetogénica, pero una dieta cetogénica bien pautada. O sea, no una dieta cetogénica a punta de quitar los carbohidratos, pero no cuidas la calidad de los aceites. Tiene que ser una dieta cetogénica que priorice el consumo de omega 3 por su componente antiinflamatorio. En el lipedema hay mucha inflamación, muchas citoquinas proinflamatorias, porque es una enfermedad del adipocito. Entonces, tiene que haber un buen pool de omega 3, o sea, esos ácidos grasos antiinflamatorios. Tiene que haber un buen consumo de vitamina C, de colágeno, ¿ok? Aparte de eso, ayuda mucho los ejercicios que son verticales, por ejemplo, el salto en trampolín, beneficia el funcionamiento del sistema linfático, que está alterado y no trabaja muy bien en el lipedema, porque aparte de eso, en el lipedema está congestionado el sistema linfático, también el sistema circulatorio, los reposos, o sea, colocar las piernas así como contra la pared, utilizar medias de compresión, son súper útiles, las pausas activas, lo que yo les enseñé de pararse sobre la punta de los pies y bajar, el ejercicio de fuerza, por supuesto que es importante, la natación puede servir, el pilates porque tenemos los pies arriba, ayuda muchísimo, todo lo que ayuda al retorno venoso va a ayudar, ¿ok? Desde la suplementación, bueno, como les dije, el omega 3, la vitamina C, hay que dar también apoyo hepático, es muy importante, y también, como no, hay, bueno, ya esto no es mi área, pero bueno, es parte de, hay algo en donde los hábitos no pueden llegar en el lipedema, que obviamente pues un médico vascular, creo que eso lo deben ver los médicos vascular, pero especialistas en lipedema, ellos suelen hacer como una cirugía, que es como una lipo, pero no es como una lipoescultura como ustedes se la imaginen, sino es específica en esos adipocitos que están inflamados y es una técnica totalmente distinta que lo que ayuda es sacar ese exceso de ¿cómo se llama esto? De linfa que está acumulada. Recuerden que la linfa no solamente lleva glóbulos blancos, plaquetas, sino lleva porquerías. O sea, porque es lo que va recogiendo, se va sacando de todas las células, o sea, todos esos restos de reciclaje y líquido intersticial, ¿verdad? Es lo que se queda acumulado más lo que está acumulado en el adipocito. Eso genera dolor. Entonces ellos hacen como una intervención que no recuerdo el nombre, pero bueno, eso ustedes lo pueden investigar, que ayuda mucho, sobre todo cuando hay mucho dolor, porque el lipedema no en todas las mujeres que lo sufren genera dolor, sobre todo si es de un solo lado, porque a veces suele ser más marcado del lado dominante de la persona, a veces es bilateral, pero bueno, eso hay que verlo. Pero la alimentación cetogénica, los ayunos, el cambio de temperatura, es decir, el sauna, pero también el agua fría, o sea, esos cambios de temperatura ayudan a hacer esto en la vena, en el músculo, perdón, de la vena que hace el retorno venoso y ayuda un montón a quitar esa sensación de pesadez. Hay suplementos como castaña de India que ayuda mucho a vasodilatar, que es como el análogo natural, digamos, del Daflón, que es un medicamento, ayuda un montón, pero bueno, las pausas activas, no utilizar ropa pegada, esta persona tiene que hidratarse muy bien, tener buenos mecanismos de eliminación, porque un lipedema se puede agravar con un estreñimiento, por ejemplo, o una persona que no sude. Entonces, bueno, ahí tienes varias recomendaciones para ahondar. Jenny me pregunta que si el bisglicinato puede dar diarrea. El que ella toma viene con magnesio quelado y óxido. A ver, corazón, el bisglicinato de magnesio no debe dar diarrea. Es un magnesio de alta calidad, es de tipo orgánico.
Los magnesios inorgánicos, que son los de peor calidad, digamos, óxido, gluconato, sulfato, son para laxar, son de mala calidad, se mantienen mucho tiempo en el intestino y generan diarrea. En cambio, los de alta calidad, los que están unidos a moléculas orgánicas, como por ejemplo el bisglicinato, que son 2 moléculas de glicina, o el glicinato, que es una sola molécula de glicina, el citrato, el malato, el taurato, el acetiltaurato, el treonato, que son de altísima calidad, esos se absorben, no se mantienen mucho tiempo en el intestino y no generan diarrea. Entonces, probablemente el suplemento que tú estás tomando, muy poca glicina tiene mucho óxido, como me lo acabas de mencionar, y eso es lo que te está generando diarrea. Cambia de marca y busca uno que por supuesto va a ser mucho más costoso, porque va a ser de mejor calidad y ya verás que eso no te va a generar diarrea. Maribel Estrada me pregunta, cepillar la lengua para activar el nervio vago y luego dolor abdominal. ¿Puedo estar cometiendo algún error? A ver, cepillar la lengua no te va a activar el nervio vago. Ahí hay un error. El nervio vago lo activa generar arcadas, como si vas a vomitar. Cepillar la lengua es un protocolo que se utiliza para mantener en balance la microbiota oral, para evitar la disbiosis y por ende la halitosis, enfermedad periodontal y obviamente la boca es la primera parte del tubo gastrointestinal. Si yo tengo disbiosis acá y yo trago, yo puedo colonizar mi intestino de mala manera con más facilidad. Entonces, limpiar la lengua es una cosa y activar el nervio vago es otra. La activación del nervio vago se hace generando arcadas, ¿ok? Ahora bien, si tú haces arcadas, ¿verdad? Y te genera inflamación abdominal, tú tienes que pensar en que algo está pasando en tu tubo gastrointestinal. Te falta ácido, porque puede ser muchas cosas, enzimas, bilis, o tienes una disbiosis o un sobrecrecimiento, ¿ok? Entonces, analízalo porque creo que estás un poco confundida en la pregunta. Una cosa son las arcadas que estimulan el nervio vago y otra cosa es cepillar la lengua, ¿ok? Y siempre que yo tengo una distensión abdominal, tengo siempre que ver el panorama, la pintura completa. ¿Cómo comí? ¿Comí estresada? ¿Qué comí? ¿Comí rápido? ¿Tomé agua fría? ¿Ok? ¿Con mala postura? ¿Con ropa apretada? O sea, cosas sencillas. A veces la respuesta está ahí mismo y no es nada complicado. ¿Ok? A ver. Vámonos a la siguiente pregunta. Espérense un momentico, chicos, por el viento. Ajá, hace 2 años. Ay, ¿quién me preguntó esto? Ajá, esto fue Lady. Lady me pregunta que le vino la regla hace 2 meses, luego de 2 años de estar amamantando. La prolactina seguirá elevada y mis estrógenos y progesterona normalizados. Obviamente, mi corazón, no todas las mujeres son iguales. Hay mujeres que, por ejemplo, a los 6 meses de lactar ya les baja la regla, ¿verdad? Porque eso tiene que ver mucho con el eje hormonal. Hay mujeres que tienen el eje hormonal más lábil, es decir, más sensible que otras. Se nota que en tu caso tu eje es muy sensible. Cónchale, porque duraste 2 años sin ver regla y te felicito, porque, o sea, el sistema inmunológico de tu hijo, mi amor, mejor dicho, eso debe estar excelente. Y obviamente, pues tus niveles de prolactina se mantuvieron tan altos que en ningún momento pues hubo progesterona ni estrógeno available, o sea, disponible para recuperar tu ciclo menstrual. Si ahora mismo, ¿verdad?, estás con la regla, es porque definitivamente la prolactina bajó a un punto que tu cuerpo, ¿sabes?, no siente hostilidad, ¿verdad? Y a nivel del sistema nervioso central, comenzaron los pulsos de FSH. Acuérdate que la FSH es la hormona que estimula la producción de folículos en el ovario. Esos folículos van a generar estrógeno y una vez que se haga el pico de estrógeno por retroalimentación negativa, cae la FSH y luego sube la LH. La LH hace que yo ovule y si yo ovulo, ese cuerpo lúteo genera progesterona y todo eso hace que mi ciclo menstrual se normalice y yo vea regla. O sea, si viste regla, hay descamación del endometrio, tuvo que haber habido la FSH y el pico de estrógeno. Entonces, probablemente tus hormonas femeninas ya estén normalizadas, tu cuerpo haya percibido menor hostilidad, la prolactina haya bajado, aunque todavía tengas un remanente de leche, eso quiere decir que, ojito, que puedes salir embarazada si no te cuidas en este momento. ¿Ok? Vamos a ver por aquí.
Pablo, ajá, tengo 46 años y me gustaría parar, pasar, que yo a veces escribo, me gustaría pasar a una alimentación ancestral, coloca entre comillas carnívora. ¿Cuáles son las contraindicaciones reales de hacer esto? Mira, Pablo, honestamente, tú siendo hombre, ¿verdad? El hombre es mucho más práctico, se estresa mucho menos, su eje hormonal no es para nada lábil. Sabes, en teoría, si todo está bien, no deberías tener ningún tipo de contraindicación. ¿Qué contraindicación le vería yo como a nivel general a hacer un enfoque carnívoro? Bueno, primero, yo no se lo recomiendo a las personas que tienen trastorno de conducta nutricional, porque claro, es una alimentación restrictiva. O sea, solamente comes productos y subproductos de origen animal, no hay nada más. Entonces, una persona que tenga un trastorno de conducta, una anorexia, una bulimia, incluso la ortorexia, que es querer hacerlo todo perfecto, para mí es como que no es muy compatible porque ahí hay algo que trabajar a nivel psicológico, ¿ok? Eso. Por otro lado, una persona que tenga temas estomacales, es decir, que coma carne y le caiga pesado. Ahí hay que hacer un trabajo del tubo gastrointestinal antes de pasarse a ese enfoque nutricional porque definitivamente le va a dar problemas. O sea, hay que optimizar. Cuando se toma la decisión de llevar una alimentación carnívora, o sea, el ácido del estómago tiene que estar optimizado. ¿Para qué? Para que haya una buena hidrólisis de la proteína y no haya digestiones pesadas, etcétera. Y aparte de eso, es importante porque si yo no tengo una buena digestión y llegan esos aminoácidos como les digo, no rotos de la forma adecuada, ese remanente que llega al intestino puede generar activaciones inmunológicas, ¿ok? Y puede generar un sobrecrecimiento de proteolíticas. Entonces, eso es importantísimo, puede generar un daño. Eh, Igual, o sea, una persona que va a llevar una alimentación carnívora con un muy buen ratio de consumo de grasas, ¿ok? Eso es súper importante para hacerlo bien, necesita tener una buena producción de bilis, que el hígado funcione bien, una buena producción de enzimas pancreáticas, o sea, tiene que tener un tubo gastrointestinal optimizado, ¿ok? Por otro lado, ¿cuál es la contraindicación? Las personas que tienen un sobrecrecimiento de bacterias reductoras de sulfato o el mal llamado SIBO de sulfuro. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen la capacidad de sacar el azufre del cuerpo y eso les va a generar mucho malestar. El SIBO de sulfuro o el sobrecrecimiento de bacterias reductoras de sulfato es difícil de trabajar, genera muchos problemas, genera diarrea, gases pero putrefactos, y daños a nivel sistémico, sobrecarga hepática, o sea, no es tan sencillo. Tampoco lo recomendaría a una persona que tenga un índice de masa corporal por debajo de 16, es decir, que tenga una delgadez importante, que sabes que tenga muy bajito porcentaje de grasa. ¿Por qué? Porque, bueno, se optimiza, o sea, la persona pierde peso a expensas de grasa. Obviamente, como hay mayor balance de nitrógeno, hay mayor retención y síntesis proteica, vas a ganar masa muscular con mayor facilidad y más siendo hombre, dominante en testosterona, que es una hormona anabólica, pero si el porcentaje de grasa es muy bajito, van a haber alteraciones hormonales. En el caso de la mujer, una menorrea, por ejemplo, infertilidad. En el caso del hombre, depresión. ¿Ok? Entonces, o sea, como todo en la vida, o sea, hay que personalizar. Pero en líneas generales es una estrategia bien utilizada, espectacular, para calmar brotes autoinmunes, ¿sabes? Si quiero, no sé, optimizar y tengo alguna meta de recomposición corporal porque tengo, no sé, una foto, una competencia o lo que sea, es una tremenda estrategia, pero bueno, no es para todo el mundo, como todo en la vida. Ajá. Esto sí se me olvidó anotar quién era. ¿Cómo saber si debo desparasitarme? Bueno, muy fácil. Te puedes hacer un coprológico sencillo que te mida parásitos, bueno, y es que hay muchos tipos de parásitos, bueno, pero que te mida el mitos, que te mida ameba, protozoos, o sea, yardia, etcétera, y ver cómo estás, pero también tus sensaciones. Las personas que tienen parásitos tienen picor en el ano,
suelen tener mucha irritabilidad porque tienen alteraciones del sistema nervioso central por los metabolitos que producen los parásitos, bruxismo, expresiones en piel, ¿ok? También, pero bueno, es que se puede solapar con otras cosas, insomnio. También un poco utilizar el sentido común y ver cuál es mi contexto de vida, la calidad del agua que tomo, la calidad de los alimentos que consumo, si como mucho en la calle y cosas que yo sé que no la están lavando bien, si tengo mascotas y si las beso. O sea, eso va a depender de cómo es tu contexto, de qué sientes, incluso de tu analítica. Cuando hablo de analítica quiero decir, porque es que hay analíticas de ese también, y con base a eso tomar la decisión, si eres candidato o candidata, porque no anoté el nombre de la persona, para desparasitarte y cada cuánto tiempo debes hacerlo. ¿Ok? Vamos a ver por aquí. Consecuencias de tomar omeprazol a diario. ¿Qué tomar en su lugar? Bueno, la consecuencia de tomar el omeprazol es terrible. Incluso una depresión, un hipotiroidismo puede venir desde un omeprazol. ¿Por qué? Porque bloqueas muchas cosas. El omeprazol no es un protector gástrico. El omeprazol inhibe la producción de ácido clorhídrico por parte de las células del estómago. ¿Ok? Entonces, no es proteger el estómago, es bloquear. Cuando tú bloqueas algo que es esencial para todo el proceso digestivo, pues no puedes absorber, primero no puedes hidrolizar la proteína. Hidrolizarla es romperla, digerirla en aminoácidos. Entonces, si tú no puedes hidrolizar la proteína y no tienes aminoácidos, entonces tú me dirás, ¿dónde sacas la materia prima para construir neurotransmisores, hormonas tiroideas, enzimas? Todas las enzimas del cuerpo se producen a partir de la proteína, ¿ok? Cómo absorbes los minerales, cómo produces factor intrínseco para posteriormente sintetizar vitamina B12, ¿entiendes? Si no tienes un buen ácido del estómago, pues no se le manda la orden adecuada al hígado que produzca bilis, comienza a haber una alteración en la producción de bilis. Si no hay buen ácido clorhídrico, la vesícula no se va a contraer y no se va a vaciar. Entonces puedo generar un problema de vesícula por eso, por ejemplo, no se le manda la orden, porque todo es una activación en cadena. La función exocrina, que es la función de producir enzimas del páncreas, también se ve anulada. Entonces tengo un mal proceso digestivo. Llegan moléculas sin romper al intestino delgado y eso me puede generar, por ejemplo, un sobrecrecimiento de bacterias, ¿verdad? Me puede generar como llegan moléculas grandes que no deberían estar ahí porque deberían ser micropartículas, puedo generar una cascada inflamatoria y puedo encender mi sistema inmunológico que está allí en un 80% en el intestino sin necesidad, generar cascadas proinflamatorias, generar enfermedades autoinmunes. ¿Ves? O sea, son cosas importantes. O sea, el omeprazol genera mucho, mucho, mucho daño. Aparte de eso, también puede alterar el peristaltismo, el complejo motor migratorio, que es ese movimiento de arriba hacia abajo para limpiar todo el tubo gastrointestinal. O sea, altera muchas cosas en el cuerpo. ¿Cómo lo puedes sustituir? Lo que acabamos de hablar al principio. Puntualmente, ¿verdad? Si tú tienes que tomarte un antibiótico, normalmente lo mandan para tomar un antibiótico que puede ser muy fuerte para el estómago, lo puedes tomar con gel de aloe vera. El aloe vera puede ser un sustituto perfecto para el omeprazol y tenerlo ahí como caballito de batalla en la nevera. Yo lo utilizo con mis pacientes y de verdad me ha ido súper bien, pero olvídate, tiene muchos más perjuicios que beneficios. Ojo, ojo también. Hay personas que por edad, por medicamentos que han tomado, por estrés, como no, por mala alimentación, por alcohol, han desarrollado gastritis erosiva con producción de úlceras. Solamente en estas personas, que es una cosa importantísima, yo he tenido pacientes en ese caso, necesitan tomar omeprazol porque necesitan cicatrizar esas úlceras que están sangrando y que están activas. Entonces, anular el ácido del estómago con el omeprazol es una muy buena intervención, como les digo, temporal para recuperar a esa persona. Y luego viene todo el proceso de recuperación del pH del estómago. Solamente en esos pacientes eso es válido. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen heces con sangre, botan sangre por las heces, incluso reciben cargas importantes endovenosas, o sea, son pacientes como muy puntuales. Pero en la actualidad, ahorita para cualquier cosa te mandan omeprazol. Y me parece que es una muy mala decisión porque es la base de muchas alteraciones del tubo gastrointestinal, una disbiosis,
recidiva del helicobacter, o sea, 1500 cosas que van por ese bendito y que protector de estómago que no protege nada porque lo que hace es bloquear, o sea, lo daña en realidad. Entonces, bueno, ahí tenés la respuesta. Vamos a ver por aquí, para ya ir terminando. A ver aquí. Espérense que me voy hasta arriba. Desde Venezuela, ¿Qué opino de la melena de león? La melena de león es espectacular. Es un suplemento, es un hongo adaptógeno, forma parte de la micoterapia, demasiado versátil, porque la melena de león te puede ayudar, número uno, a mantener la integridad del epitelio intestinal, sobre todo si estoy en medio de un tratamiento. Imagínense un paciente con quimioterapia, por ejemplo, o radioterapia. Es espectacular para proteger el epitelio intestinal. Esa fibra que tiene ayuda a que haya proliferación de bifidobacterias, que son las que se encargan a su vez de cortar la fibra y de producir ácidos grasos de cadena corta como el butirato, que mantiene el pH correcto del intestino, el equilibrio de la microbiota, etc. La melena de león ayuda a mejorar la conexión intestino-cerebro, hace que haya una mejor comunicación vía nervio vago, mantiene en un buen número, o sea, mantiene el intestino en eubiosis, en equilibrio en cuanto a números de bacterias. ¿Qué otra cosa es importante? También la melena de león evita que la cándida genere hifas, es decir, se convierta en patógena, mute. La melena de león también mantiene a raya al H. pylori. O sea, tiene demasiado alcance. Si tú quieres profundizar en el tema, te invito a que vayas a mi canal de YouTube, Majo es el coach, te suscribas, que es gratuito, y busques melena de león. Y yo ahí me explayo y te hablo de todos los beneficios, tanto consumido en extracto, por ejemplo, incluso en polvo. Cuando se consume en polvo tiene más contenido de fibra, betaglucanos. Y los betaglucanos ayudan a que crezcan las bifidobacterias, por ejemplo. Pero cuando la persona no puede consumir fibra porque tiene un SIBO o lo que sea, el extracto sigue funcionando. Es una maravilla en autismo, trastornos del espectro autista en general, reacciona muy bien a la melena de león, o sea, es muy bueno, la verdad que sí. A ver aquí, NAC, N-acetilcisteína, no hay ninguna pregunta, pero bueno, tengo un video también hablando del NAC, puedes ir para allá. En la menopausia duelen los pies, a ver, yo no le veo la asociación, ¿ok? Sin embargo, el dolor en los pies, de hecho, ayer compartí con una paciente eso porque ella tiene un dolor en un pie, no sabemos si es un espolón, una fascitis plantar. Lo que sí es cierto es que el sedentarismo, ¿verdad? O sea, la falta de movimiento y los calzados modernos que estamos utilizando, que cambian la horma del pie, o sea, lo dañan totalmente. La gente no está acostumbrada a utilizar el calzado minimalista o estar descalzo. Entonces comenzamos a hacer como descompensaciones en los apoyos y eso hace que haya alteraciones en la pisada y eso puede generar dolor, ¿ok? Eso por un lado. Los espolones también, los espolones es como una astillita que sale en el hueso y es una puya y eso duele, eso genera dolor y eso obviamente hay que operarlo. Nosotros lo tiene que ver un podólogo, ¿ok? El sobrepeso, tener pie plano y tener sobrepeso, eso genera mucho dolor, ¿ok? Y bueno, en general eso es lo que yo asocio con el dolor en los pies. Igual, eso te lo tiene que ver un especialista, un podólogo, ¿ok? Pero ahora que tenga que ver con la menopausia, yo no lo he leído. O sea, con la menopausia yo he leído es el hombro congelado, temas del codo, como dolor articular más del tren superior, ¿ok? Obviamente porque los estrógenos están relacionados con la salud de los huesos, ¿ok? Pero ahora, que esté concatenado con el pie, no lo he leído honestamente yo. Pero bueno, ahí te di algunas cositas por donde buscar. Aquí. Bueno, chicos, ya vamos terminando. Ha sido súper interesante. Dejaron muchísimas preguntas buenísimas que nunca me las habían preguntado. Así que maravilloso. Recuerden que este live va a quedar grabado en mi canal de YouTube para que lo puedan ver en diferido, sobre todo las personas. Hay muchas personas de la comunidad de WhatsApp que no tienen Instagram, no tienen redes sociales y está bien. Entonces, para eso está el canal de YouTube.
que todo el mundo puede acceder. Recuerden que allí tienen más de 800 videos. 800 videos, se dice rápido, pero no, son muchos videos, mucho trabajo detrás de todo eso, investigación, etcétera. Cualquier cosa que ustedes quieran saber, que quieran comenzar a educarse o saber al respecto y seguir profundizando, vayan al canal de YouTube en La Lupa. Pero antes de eso, recuerden, chicos, suscríbanse. Eso es muy importante. Eso es ser agradecidos y bondadosos con la información gratuita que yo pongo al beneficio de ustedes. Recuerden siempre suscribirse y compartir la información si les ha generado valor. ¿Ok? Pero bueno, ahí hay una lupita en donde ustedes colocan, por ejemplo, ahorita que me preguntaron, melena de león o NAC. Yo estoy segura que tengo un video hablando acerca de la N-acetilcisteína como antiinflamatorio, inmunomodulador, mucolítico, que ayuda a la producción de glutatión, etcétera. Todo eso yo lo tengo ahí en el canal de YouTube, puedes profundizar, ¿ok? Pero bueno, espero que les haya gustado la dinámica del día de hoy. Nos vemos con el favor de Dios el miércoles que viene, que no va a ser por aquí, sino por mi canal de YouTube. Igual las personas que forman parte de las comunidades, tanto de la comunidad de WhatsApp como el canal privado de Instagram, van a recibir el link directo para que entren en el en vivo y participen. Así que bueno, cuídense mucho, chicos. Espero que tengan una bonita tarde, noche de miércoles y nos seguimos viendo por esta vía.